EPS TV, Economía Digital. Acompáñanos. Bien, amigos de Punto de Corte, volvemos con más de Punto de Corte Radio a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte TV. Recuerden que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, a través de Periscope, @punto_piso_de_corte, también en Facebook, a través de Facebook Live, Punto de Corte, y además en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, en donde los invito a que se suscriban. Allí colgamos material audiovisual, sobre todo el acontecer nacional e internacional, trabajos especiales, toda la programación de Punto de Corte Televisión. A esta hora vamos entonces a comenzar con el bloque de entrevistas, y como ya les mencionaba en el segmento anterior, hay muchos aspectos en el mundo político, incluso militar en Venezuela, que son importantes de analizar y resaltar. Para ello nosotros a esta hora tenemos comunicación con Gustavo Azócar, colega periodista, importante analista político, consultor político de nuestro país, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Punto de Corte Televisión. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Joan, gracias. Buenos días. Te escucho perfecto. Muchísimas gracias. Oportunidad. Agradecido. Gracias por atender este llamado, Gustavo. Fíjate, quería comenzar por el factor militar, y es porque me llamó la atención incluso que leí un tuit tuyo esta mañana en donde hacía referencia pues a esta ausencia notoria de Nicolás Maduro, al menos por segundo año consecutivo, en el desfile militar. Esto ha llamado la atención, lógicamente, pues de la ciudadanía, de los usuarios en redes sociales, porque, bueno, aquí parece que alguien le teme realmente a lo que es la Fuerza Armada, pero yo quisiera pues que fueras tú en tu análisis importante, que nos comentaras un poco al respecto. ¿Qué pasa realmente con Nicolás Maduro y esta desconexión con el alto mando militar, con la Fuerza Armada Nacional? Sí, evidentemente muchos hemos notado con perspicacia la ausencia de Nicolás Maduro en el desfile del 5 de julio. De ayer 5 de julio no asistió al desfile militar, tampoco lo hizo el pasado 24 de junio y como tú bien lo apuntabas, tampoco lo hizo en los desfiles que se llevaron a cabo en el año 2020. Es decir, ni en el 2020 ni en el 2021 Maduro ha asistido a los desfiles que se organizan en Venezuela, tanto el 24 de junio como el 5 de julio. Él ha preferido estar en actos diferentes, en el acto de ascenso, o como hizo en Campo Carabobo, que fue algunas horas antes, 24, 48 horas antes, a un acto donde no estaba, digamos, la presencia abultada de los militares venezolanos. Y todo esto llama poderosamente la atención y hace que uno empiece a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque Maduro, años atrás, siempre había sido muy dado a estar presente en este tipo de actividades. Sí. Eso lo heredó, por cierto, de Hugo Chávez, ¿no? A los dos les encantaba mucho mostrarse al lado de los militares, refugiarse al lado de los militares, y luego ellos han dicho todo el tiempo que cuentan con todo el apoyo de la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada está armada, lista y presta a defender la revolución. Entonces no entendemos por qué no asiste a los desfiles militares de la Fuerza Armada. Fíjate, esta pregunta que tú haces, nos las hacemos todos los venezolanos, porque más allá de ser una tradición, que el presidente de la República, pues que sea quien lidera estos desfiles militares, y que como tú bien mencionabas, pues a Hugo Rafael Chávez Frías, pues le encantaba pues exhibir todo el armamento militar, todo el componente de la Fuerza Armada, pues ha sido algo que de los últimos 7, 8 años ya que tiene Nicolás Maduro en el poder, ha sido algo que ha llamado peculiarmente la atención. Más allá de que Nicolás Maduro no tenga, por supuesto, una formación militar, hay también una obvia participación protagonista de Padrino López, que también debemos analizarlo de manera particular, ¿no, Gustavo? Porque, ¿qué pasa entonces con Padrino López, quien es entonces, más allá de su cargo de ministro de Defensa, quien es el que verdaderamente ha liderado la Fuerza Armada en los últimos años en Venezuela? ¿Tiene realmente, como dicen muchos, más poder Padrino López por su formación militar que Nicolás Maduro en lo que es la cadena de mando en nuestro país?
Mira, algo está pasando aguas abajo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo que indudablemente Maduro no dice, algo que Padrino López tampoco dice, pero es algo que está a la vista de todos, está a la vista de todos, porque no hay ninguna explicación, ninguna justificación para que Maduro, que dice tener el poder de mando, que dice ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que dice tener pleno control de todo lo que ocurre, tanto adentro como fuera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que dice contar con el respaldo del 100% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nada explica entonces la ausencia de Maduro en estos actos militares que se llevaron a cabo ayer y el pasado 24 de junio. Hemos tratado de encontrar una respuesta y la respuesta pudiera estar, por ejemplo, en lo que ocurrió en el año 2018, en agosto de 2018, cuando en pleno acto militar se produjo aquel incidente del dron que estalló en el cielo y que Sí, produjo aquella, tú sabes, aquella escaramuza en la cual se dijo que habían atentado contra la vida de Nicolás Maduro, se hizo una investigación, se detuvo a unas personas, en fin. A raíz de ese incidente en el 2018, pareciera ser que Maduro recibió algún tipo de información que le indica que las cosas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no están del todo bien. Recientemente, un militar retirado, el militar Plaza, Ever Plaza, decía en declaraciones a algunos medios de comunicación que al parecer dentro de la Fuerza Armada Nacional hay movimiento de gente que no está de acuerdo con Maduro, que no quiere a Maduro. Eso no lo digo yo, lo digo el general Plaza, quien estuvo muchos años dentro de la Fuerza Armada, y uno supone que si el general Plaza dice esto es porque algo debe saber, probablemente nosotros no sabemos. Entonces, lo cierto es que mientras no haya una explicación, mientras no haya un comunicado o no haya por parte de Nicolás Maduro alguna declaración que le haga saber a los venezolanos las verdaderas razones por las cuales él no está asistiendo a los actos sí. militares, pues la especulación va a continuar. Con respecto a Padrino López, bueno, Padrino López tiene 7 años como ministro de la Defensa. Yo creo que es todo un récord. No recuerdo yo que haya habido otro militar venezolano que haya ocupado la cartera de defensa por tanto tiempo, al menos no en la era democrática. Han sido 7 años y eso de alguna manera le permite a Padrino López tener cierto control aguas adentro respecto a lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada, porque la voz de Padrino López influye en el tema de los ascensos, en el tema de los traslados, en el tema de quién está aquí, quién está allá, todo eso. Leí que ascendieron a una cantidad importante de militares al grado de general en estos días. Venezuela tiene un récord a nivel mundial en cuanto al número de generales que tiene la Sí. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y todo eso lo hacen ellos, por supuesto, para tratar de mantener la calma, de que todo siga allí bajo control, calmado, que no se produzca ningún tipo de situación que pueda poner en tela de riesgo o en tela de juicio el poder que ellos ejercen actualmente en Venezuela. Fíjate, este es interesante, este análisis que tú estás planteando. Tanto así porque pareciera que todos estos factores militares y políticos, y precisamente ahí viene la otra pregunta, la otra parte del análisis que debemos hacer, parecieran estar acorralando realmente a Nicolás Maduro. Claro, a mí no me, te voy a ser muy sincero, no me gusta utilizar ese término porque muchos sugieren pues que Nicolás Maduro está débil, que está acorralado y sin embargo sigue allí él, ostentando el poder, ¿no? Después de 7 años. Pero me refiero específicamente también a lo que sucedió, al menos de manera política, en las primarias del PSUV, que ya pues analizamos un poco el tema militar, pero vámonos a lo político. Estas primarias en donde hay un obvio descontento por parte de quienes fueron dirigentes y líderes chavistas de base, por nombrar por ejemplo a Elías Agua, uno de ellos, han denunciado pues que prácticamente han sido apartados de ellos. ¿Qué pasa realmente con ese llamado chavismo originario, Gustavo? Porque es obvio que ya mucho de ese chavismo, más allá de que algunos son disidentes de manera pública, de manera notoria, pues
fueron apartados incluso de estas primarias, ¿no? Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué pasa realmente entonces dentro de lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de las filas del gobierno, que el chavismo se está viendo prácticamente a un lado, ¿no? Y eso no es algo nuevo, por cierto. Mira, es que el chavismo, madurismo, decirlo de alguna manera, eh, en el régimen se está viendo una confrontación entre lo que es el chavismo y lo que es ahora el madurismo. Y el madurismo tiene rato intentando desplazar al chavismo. O sea, Maduro lo ha estado haciendo de manera progresiva, de manera lenta, pero segura, ¿Cuál es el un objetivo de eso, proceso Gustavo? de desplazamiento del chavismo para instaurar el madurismo. Bueno, hay varios objetivos. El primero de ellos es que Maduro quiere evidentemente convertirse en el máximo líder de la revolución. O sea, ya Chávez no está, ya Chávez murió, ya utilizaron a Chávez, ya manosearon suficientemente a Chávez y Maduro quiere de alguna manera dejar en el olvido todo lo que ha significado Chávez para emprender su propio proyecto político. Chávez sirvió para lo que Maduro necesitaba, o sea, para que Maduro llegara al poder. Maduro llegó al poder gracias a Chávez y se ha mantenido en el poder gracias a Chávez, pero se da cuenta de que ahora ya el chavismo no lo necesita, sino ahora él quiere empezar a construir lo que se conoce como el madurismo. Ese proceso de desplazamiento se ha venido dando dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Han Sí. ido saliendo poco a poco de militares chavistas, declaradamente chavistas, para que emerja una nueva clase militar, que es la clase militar madurista. Y dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, todos aquellos chavistas que veían a Maduro con recelo, que veían a Maduro como un tipo torpe, tosco, bruto, poco inteligente, que llegó allí producto de la casualidad y de la suerte y tal y qué sé yo. Todos esos chavistas han sido poco a poco desplazados, los han ido marginando. Primero los marginaron del gobierno, primero los sacaron de los ministerios, los sacaron de PDVSA y los sacaron de toda la administración pública. Ahora los empiezan a sacar de partido y ya empezaron a sacarlos también de las alcaldías, de las gobernaciones, para que no tengan ningún tipo de posibilidad de incidir en lo que va a pasar con el madurismo más adelante. Es una estrategia que Maduro y su séquito y su círculo cercano han empezado a aplicar desde hace ya unos cuantos años con excelentes resultados. Tú te pones a mirar la larga lista, pero es larguísima, la Sí. lista de maduristas que ha quedado fuera, pero totalmente fuera del gobierno, de la revolución, del proceso, de la Fuerza Armada, de las instancias de poder, de los tribunales, de todas partes han sacado. Y ese proceso continúa, es una racia, es una suerte de limpieza, es una suerte de proceso de despejar el camino para que nada se atraviese en las pretensiones de Nicolás Maduro de quedarse en el poder 20, 30 años, sin que nada ni nadie lo detenga. Toda voz disidente en el chavismo, toda voz disidente en la revolución será apartada del camino, porque la única voz que se va a escuchar allí es la voz de aquellos que están con Maduro, que reconocen a Maduro como líder, que reconocen a Maduro como jefe máximo de la revolución. Entonces, Sí. eso que está pasando con los alcaldes, que hay alcaldes que no les van a permitir repetir, gobernadores a los que no les van a permitir repetir por mucho que ellos quieran. Bueno, allí vamos a empezar a ver la verdadera batalla interna dentro de la revolución entre chavistas y maduristas. Sí, no, es obvio realmente esta confrontación, como bien lo mencionas, Gustavo, en donde precisamente mencionabas algo que no quiero dejar pasar por alto, que es esta posibilidad, esta creencia por parte de Nicolás Maduro posiblemente de eternizarse en el poder y que ustedes han hecho una propuesta interesante, ¿no? A lo que sea estas posibilidades de negociación o diálogo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, de que sea planteada la posibilidad de eliminar la reelección indefinida de la Constitución.
¿Cuál es específicamente esa propuesta que me llama mucho la atención, ¿no? Ustedes si ya se le hicieron llegar formalmente a Juan Guaidó y qué posibilidades hay de que esto sea realmente aceptado por Nicolás Maduro, tomando en cuenta todo este panorama que tú vienes explicado, Gustavo. Sí, Joan, fíjate, nosotros hemos hecho una propuesta que, por cierto, no es una propuesta electoral, no tiene nada que ver con la vía electoral. Es una propuesta que apunta más bien a una reforma constitucional. Es una propuesta totalmente factible, totalmente viable, porque solo requiere de un acuerdo político entre la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, el gobierno interino de Juan Guaidó, en este caso apoyado por el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y la comunidad internacional, los más de 50 países que están apoyando a el gobierno interino de Juan Guaidó. Está prevista una mesa de diálogo, de negociación entre los representantes de la oposición democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros hemos propuesto incorporar en la agenda de esa mesa de negociación y acuerdo el tema de la reelección indefinida. La pregunta que la gente tiene que hacerse aquí y que nos hemos hecho nosotros es muy sencilla. ¿Queremos o no queremos salir de Maduro? Yo creo que todos estamos perfectamente de acuerdo en que todos en Venezuela, incluyendo incluso a los chavistas, quieren salir de Maduro. Luego, ¿cómo salimos de Maduro? Algunos quieren salir de Maduro por la vía de fuerza, es decir, por la vía violenta, por la vía de las armas. Otros quieren salir de Maduro por la vía de un golpe de Estado. Otros quieren salir de Maduro mediante una intervención militar extranjera. Otros proponen salir de Maduro mediante un referendo revocatorio. Otros quieren salir de Maduro mediante un proceso electoral, presidencial, repetir las elecciones, en fin. Nosotros tenemos otra propuesta distinta, es reformar 5 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tienen que ver con la reelección indefinida. La reelección indefinida no existía en Venezuela. La reelección Sí. indefinida se incorporó a la Constitución en febrero del año 2009 a través de un referendo que propuso Chávez, un referendo, por cierto, en el que solamente votó el 37% de la población electoral venezolana, fue la que aprobó la incorporación de la reelección indefinida. Apenas el 37% del padrón electoral que existía en ese momento, que era de aproximadamente 16 millones de electores. De 16 millones de electores, 6 millones de personas votaron a favor de incorporar la reelección indefinida. Bueno, nosotros proponemos que se acabe la reelección indefinida mediante un acuerdo político y mediante una reforma constitucional. En la mesa de negociaciones, los negociadores que nos representan a nosotros, a los demócratas, deben llevar esa propuesta y decirle a Maduro, si tú quieres que te levantemos las sanciones, nosotros queremos que se elimine la reelección indefinida. Para eso solamente tienes que modificar el artículo 160, el artículo 162, el 174, el 192 y el 230. Para eliminar la reelección indefinida presidencial, solamente el artículo 230. Al reformar ese artículo y borrar de la Constitución la reelección indefinida, Maduro no se va a poder presentar como candidato más nunca. No va a poder presentarse como candidato en ninguna otra elección, ni en Gustavo, la ¿y del acaso 2022, esto, ni en el 2023, Gustavo, ni en el 2024. acá, Esto no podría lograrse a través del referéndum revocatorio. Podría lograrse a través del referendo revocatorio, pero todavía electoral tiene sus problemas, como tú bien lo sabes, Joan. sí, Mira, la vía electoral en Venezuela, cualquiera que tú elijas, cualquier solución electoral que tú elijas, siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral, ¿quién lo controla? El oficialismo. En el Consejo Nacional Electoral hay 5 rectores, 3 oficialistas y 2 opositores. Maduro tiene control del Consejo Nacional Electoral. Maduro tiene control del Plan República. Maduro tiene control del registro electoral. Maduro tiene control de las máquinas. O sea, allí siempre va a haber problemas. Hay 4.8 millones de venezolanos que viven en este momento en el exterior y que forman la diáspora que no tienen en este momento garantizado su derecho al sufragio. Entonces, sí. un referendo que a mí me gusta y me agrada, tiene la dificultad de que no sabemos
si la dictadura va a permitir que esos 4.8 millones de venezolanos que viven afuera y que tienen derecho a votar, van a poder votar en un referendo revocatorio contra Maduro. Un referendo tiene el problema de que nosotros no sabemos si estos tipos van a crear una lista tascón, como la que tuvimos en el 2004. Y un referendo tiene el problema de que no sabemos si la dictadura va a aplicar ese criterio que ellos inventaron, que no existe en Constitución y que es un criterio errado, de que el 20% de la firma tiene que recogerse en cada estado. Entonces, si yo recojo el 20% de la firma en 22 estados, pero no recojo el 20% en Delta Macuro, no hay referendo. Si yo no recojo el 20% en Sucre, no hay referendo. Si yo no recojo el 20% en Táchira, no hay referendo. Eso no lo dice la Constitución, eso lo inventaron ellos para que no pudiéramos activar un referendo revocatorio. Entonces, la propuesta nuestra no pasa por la vía electoral. No, nadie tiene que votar nada. La única votación que se tiene que dar aquí es ¿dónde? En la Asamblea Nacional, en la Asamblea que preside Guaidó o en la Asamblea que preside Jorge Rodríguez, pero en la Asamblea. Entonces, una reforma constitucional producto de un acuerdo político con Maduro para levantarle las sanciones a Maduro, tiene que exigir la eliminación de la reelección indefinida. Si eliminamos la reelección indefinida, le ponemos fecha de vencimiento a la dictadura de Maduro. Maduro no podrá ser candidato, no podrá presentarse más nunca en una elección y la era Maduro se habrá acabado definitivamente en Venezuela. Gustavo, agradezco realmente la honestidad, la sinceridad con la que has planteado estos escenarios. No te quito más tiempo, tienes un compromiso personal que por supuesto agradezco que nos hayas atendido estos minutos y por supuesto muy grato conversar contigo, Gustavo. Joan, gracias. De verdad que me hubiese gustado tener más tiempo porque sé que quedan algunos temas en el tintero, Sí, pero totalmente. tengo un compromiso, tengo un compromiso y tenía que salir de acá a las 10:30. Pero en cualquier oportunidad, con el mayor gusto. De verdad que estoy muy agradecido con mis buenos amigos de Punto de Corte, que siempre tienen la gentileza de llamarme, de invitarme para participar en sus programas. Muchísimas gracias. No, seguro vamos a estar agendando otra conversación, Gustavo. Muchísimas gracias a ti. Gustavo Azócar, periodista, analista y consultor político, a quien por supuesto le agradezco estos minutos. Nosotros con Gustavo vamos a despedir el programa del día de hoy, pues también agradeciéndoles a todos los que se conectaron en esta hora de programa. Les recuerdo pues que en este nuevo esquema de Punto de Corte Radio vamos a estar comenzando a las 9:30 de la mañana con la lectura de titulares, con el análisis de estas noticias y luego, por supuesto, con el bloque de entrevistas que el día de hoy lo hemos finalizado a esta hora, pero normalmente va a ser de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana a partir de la semana próxima, a partir de las 10 en conexión con Fe y Alegría. Como siempre, a través de 105.7 FM y 1390 AM. Por esta semana nos vamos a mantener conectados a través únicamente de las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Les invito a que ingresen al portal. Estamos colocando todo el acontecer nacional e internacional, minuto a minuto, de todo lo que sucede en Venezuela y en el mundo. www.pdctv.info www.pdctv.info y también en nuestras redes estamos posteando todas estas noticias. Nos despedimos, gracias. En el control técnico estuvo Dani Martínez y quien les habló Joan Álvarez. Será hasta el día de mañana cuando nos volvamos a escuchar y ver a partir de las 9:30 de la mañana aquí en Punto de Corte Radio a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte.